Bueno, vamos a empezar la clase de anormalidades del crecimiento intrauterino, básicamente se dice anormalidades del crecimiento del feto dentro de la cavidad uterina. Como es sabido, esta patología es muy importante porque tiene complicaciones tanto maternas como, como fetales. El crecimiento, primero voy a describir cómo es el crecimiento fetal normal. Le dice que el crecimiento del feto humano se caracteriza por un patrón secuencial de crecimiento, diferenciación y maduración de los tejidos y de los órganos del fetito. Estos procesos están determinados por la provisión materna de sustratos, por el pasaje de estos sustratos a través de placenta para formar, para dar el crecimiento de estos fetos, y también tienen un patrón muy importante que sean dados por el genoma, por el mismo genoma, dado por el genoma mismo. El crecimiento fetal se divide en tres partes. En tres fases. La primera fase es de hiperplasia de las células fetales, que se da hasta las 16 semanas. Se caracteriza por un aumento rápido del número de células, la multiplicación rapidísima de las células de la formación del huevo cigoto, ¿no? Entonces, hasta las 16 semanas se va a producir esa hiperplasia. Luego de las 16 semanas hasta la 32 se viene la segunda fase que incluye tanto hiperplasia e hipertrofia. Las dos cosas se va a venir en la segunda etapa, que es, como les dije, hasta la semana 32. Y en la tercera fase, que es a partir de las 32 semanas, en esta fase aumenta ya el depósito de lípidos y de glucógeno, y esta más que todo ya es una hipertrofia celular. O sea, la primera es hiperplasia, la segunda es hiperplasia más hipertrofia, y en la tercera solamente es hipertrofia. O sea, la segunda fase es la unión de las dos, de la primera y la tercera. ¿Cómo cómo gana el peso el fetito en su vida desde el inicio hasta el nacimiento? De 5 gramos diarios hasta la semana 15. Un bebito va a ganar 15 gramos, 5 gramos cada día hasta las 15 semanas. Existen muchos factores que condicionan el crecimiento fetal, como son hormonales, los ambientales, la alimentación, pero no se conoce en realidad con claridad cuál es. Parece que todos los factores, más que todo hormonales, serían los determinantes que van a producir tanto que funcione bien la insulina, el estímulo de la hormona del crecimiento. Entonces, todo eso condicionaría para que estos fetos crezcan adecuadamente, ¿no? De 15 a 20 semanas ganamos, hasta las 24 semanas se gana de 15 a 20 gramos. O sea, una paciente hasta las 34 semanas va a ganar de 15, hasta las 24 semanas va a ganar de 15 a 20 gramos diarios. Y hasta la semana 30 o 35, hasta la semana 34 se va a ganar de 30 a 35 gramos. Por eso cuando tenemos un fetito de 28 semanas, tendremos que hacer una proyección hasta las 36 semanas cuánto nos estará subiendo de peso. Si tenemos un bebé de 2.200 gramos y nos falta al que está en 32 semanas, hasta las 34 semanas vamos a tener 14 días. Entonces podemos multiplicar con un promedio que de 30 a 35 lo podemos poner 30 con más saludable. Entonces multiplicamos por esos 14 días y eso es lo que nos va a ganar, nos va a pesar hasta las 34 semanas. Y después este rango se mantiene ya hasta el final del embarazo, va subiendo generalmente de 30, un promedio de 30 gramos diarios hasta el final del embarazo. Existe evidencia considerable de que la insulina y los factores de crecimiento similares a la insulina 1 y 2 y el factor de crecimiento, el IGF-1 y el IgG2 desempeñan un papel en la regulación del crecimiento fetal y la ganancia ponderal.
siendo más importante en la ganancia ponderal la insulina. Porque en los fetos que nacen, que después le voy a hablar en macrosomía fetal, los fetos que macrosómicos de la en madres diabéticas, por el efecto de la insulina, van a tener más acumulación de grasa a nivel de la cintura escapular, y eso va a haber mayor dificultad en el momento del parto. Anormalidades en el crecimiento fetal. Es toda alteración del crecimiento fetal, pues el retardo de crecimiento o el crecimiento macrosómico, ¿no? Existen dos alteraciones en el crecimiento fetal, como les estoy diciendo, que la restricción del crecimiento por debajo del percentil 10, independientemente para la edad gestacional, con o sin alteraciones hemodinámicas de la ecografía Doppler. Todo feto que está por debajo del percentil 10 en el crecimiento del feto se llama una restricción del crecimiento. Y ahí ya tendremos que es patológico o no es patológico de acuerdo al compromiso que tenga en la hemodinamia de los vasos fetales, que eso lo explicó después. También puede ser lo otro, un exceso de crecimiento del feto para cualquier edad gestacional, por encima del percentil 90, en cualquier momento de la gestación. Por eso no podemos hablar de macrosómico fetal, porque eso ha entrado en una discusión. No podemos hablar de macrosomía, eso lo tenemos que dejar al feto al momento de que nace, al neonato, al momento de nacer decimos, este es un macrosómico, pero cuando está dentro del útero tenemos que decir un feto grande, o sea, un feto por encima del percentil 90, ¿ya? Un grande para edad gestacional, un feto que está fuera de lo esperado para el peso de esa edad gestacional. Y macrosómico, se tendría que utilizar el término ya el nacimiento del feto, ya en el fetito, en el recién nacido, no en el feto intraútero. Aquí tenemos las dos presentaciones. Acá tenemos un bebito con restricción del crecimiento intrauterino, miren cómo está, todo pequeñito, todo flaquito. En cambio, un bebé que es grande para la edad gestacional, ya nacido, puede ser un macrosómico, es un niño gordo, con una buena acumulación de tejido celular subcutáneo, y se ve, y como tiene bastante grasita, inclusive este debe ser de 38, 39 semanas, y si sigue creciendo va a ser mucho más grande. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? En cambio, en el niño, y miren cómo está todo cerrado los ojos, es un bebé que todavía le falta crecer, ¿no? En cambio, mira, este bebito ya no puede crecer, ya probablemente es un feto a término, y miren porque tiene una visión así, en alerta, pero ya es un viejito, pero con todas la disminución de la grasa y con una talla mucho menor de lo que debería ser normalmente. Acá es otra comparación. Dice, condiciones clínicas de las anormalidades del crecimiento fetal. ¿Cómo se determinan? ¿Cómo se llaman? Tenemos que los niños pequeños al nacer, según la OMS, es todo aquel niño que nace menos de 2.500 gramos, independientemente a la edad gestacional y a la causa que lo determine. Si un niño nace a las 35 semanas por debajo de 2.500 gramos por un RPM, por decirte, es un niño bajo peso al nacer, y prematuro con bajo peso al nacer, ¿ya? Un feto pequeño para edad gestacional. ¿Cuál es aquel niño pequeño para edad gestacional? Es el que tiene un peso fetal estimado inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3, ¿ya? Hablando de los percentiles. Los que nacen por debajo del percentil 10 y por encima del percentil 3 para la edad gestacional, pero que no hay problemas con los vasos del feto, no hay problemas de anormalidad en el Doppler fetal, no hay problemas hemodinámicos. Es un fetito pequeño, pero sano. En cambio, la restricción del crecimiento o el RCIU es aquel niño
que nace por debajo del percentil 10, pero que tiene el ecodoppler alterado. Y todo aquel niño que nace por debajo del percentil 3. Por debajo del percentil 3 y aquel niño que nace por debajo del percentil 10 con alteraciones hemodinámicas en el ecodoppler es una restricción del crecimiento patológico, es un problema. Pero un niño que nace por debajo del percentil 10, hemodinámicamente estable en las arterias, fetales, es un bebé pequeño para edad gestacional. Eso no hay que confundirnos, esos términos. Y un feto macrosómico, que no deberíamos decirle, como ya les dije, se define según la Organización Mundial de la Salud a todo niño que nace por encima de 4.000 gramos, independientemente a la edad gestacional y o a la patología que lo desencadene. Entonces acá no deberíamos decir feto macrosómico, sino niño macrosómico, porque ya nació. Ya de la literatura donde lo saqué yo, todavía decía feto macrosómico, pero ya no debería ser niño, como les estoy explicando, porque lo macrosómico es para decirle al niño, al que nace. Pero si está dentro de la cavidad, dentro del útero, o si todavía es un feto grande para la edad gestacional. Vamos a hablar ahora de la restricción del crecimiento intrauterino, desde empezando desde un inicio, cuál es su CIE-10, es el O26.5, así lo vamos a encontrar a nivel internacional con ese número, con ese CIE-10, con ese código. La motivación, saber cuál es la importancia clínica y que tiene un mayor riesgo de morir estos niñitos. Los niños con restricción del crecimiento intrauterino, la mayoría tienen problemas hemodinámicos y el riesgo de morir es mayor a comparación de un niño que nace con un peso adecuado. El objetivo, ¿cuál es el objetivo de querer estudiar estos niños? Estos niños, la principal importancia de determinar y saber cómo están antes de que nazcan es para disminuir la mortalidad perinatal, para disminuir estos niños que mueran dentro del útero o que mueran inmediatamente al nacer. Básicamente ese es el fundamento del estudio de la restricción del crecimiento intrauterino. Y también disminuir las complicaciones a mediano y largo plazo de estos niños. Estos niños que nacen con bajo peso al nacer o con restricción del crecimiento intrauterino van a tener complicaciones posteriores. De repente los salvas en el nacimiento, cuando supera las 28 semanas, supera la niñez, pero vamos a tener niños con problemas neurológicos, con problemas posteriores a tener de repente alteraciones del conocimiento, alteraciones, de repente vamos a tener niños sordos, de repente vamos a tener niños ciegos. ¿Por qué? Por la patología, por la complicación que tenga al nacer estos niñitos. Por eso la morbilidad va a ser muy alta y eso es lo que queremos disminuir al estudiar estos niños y determinar la causa que pueden producir la disminución del crecimiento y ayudarlos para que no tengan complicaciones. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas? Que existe de un 5 al 10% de embarazos que presentan fetos con un percentil 10 a nivel del mundo. A nivel del mundo tenemos un 5 al 10% de niños que nacen por debajo del percentil 10. Saber diferenciar, aquí, este es el reto, saber diferenciar los niños pequeños, bajo peso al nacer y los de la restricción del crecimiento intrauterino fundamentalmente, porque la conducta va a ser diferente. Ya un niño pequeño para edad gestacional a veces lo dejamos de lado, dejamos, ay, es un niño bien, solamente lo único que tiene es que estar con un pesito menos de lo normal. Pero estos niños generalmente a veces hacen complicaciones muy severas que pueden morir en 2 o 3 días que lo hayamos examinado. En cambio, cuando tenemos una restricción intrauterina, ya sabemos y estamos atentos en él, pedimos todos los exámenes, buscamos todos los exámenes y de repente lo vamos a tener más atención. Ese es el reto, porque hay muchos niños pequeños para edad gestacional que hoy día lo pasaste visita, estaba muy bien,
o sorpresa desagradable que al de segundo día lo vamos a encontrar probablemente o de repente un óbito, ¿no? Entonces, esa es la importancia que no debemos descuidar en un niño de bajo peso, de bajo peso para edad gestacional. Todo niño que está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, todo niño que está en este espacio va a ser un niño de bajo peso al nacer. ¿Ya? Bajo peso al nacer. Aquí lo diferenciaremos los que están potencialmente enfermos y los que no son. Pero los que niños que nacen por debajo del percentil 3, ya sabemos que esos niños van a ser definitivamente una restricción del crecimiento intrauterino. Y ya vamos a ver más adelante cuáles son. Y los niños que nacen de 3, percentil 3 al percentil 10, aquí va a haber niños con compromiso hemodinámico y sin compromiso hemodinámico. Los con compromiso hemodinámico son los patológicos y los otros son los pequeños para edad gestacional. ¿Cómo lo definimos la restricción del crecimiento intrauterino? Dice, la restricción del crecimiento intrauterino representa una falla en lograr el potencial óptimo del crecimiento fetal. No crecen como deberían crecer. Aunque ese potencial difícil de determinar porque tiene un componente genético en algunos casos. En algunos casos hay niños que son genéticamente más pequeños que los otros. Entonces, a veces es muy difícil la diferenciación. Aquí nuevamente les voy a repetir lo que ya les dije. Se define RCIU como la presencia de un peso fetal esperado inferior a un percentil 3. Todos los bebés que tienen por debajo del percentil 3 son restricción del crecimiento intrauterino. Y la otra parte son la presencia de un peso esperado, de un peso fetal esperado inferior al percentil 10 con alteraciones al flujo cerebro umbilical o de las arterias uterinas, con alteraciones hemodinámicas de las arterias fetales, que es la arteria cerebral media o de las arterias uterinas. Ese es un niño que está con restricción de crecimiento, a pesar de que está por encima del percentil 3 y por debajo del 10. Pero están ya con alguna alteración hemodinámica, entonces ese niño no está creciendo porque tiene problemas ahí. Se considera un feto pequeño para edad gestacional, los PEG, el que tiene un peso fetal estimado inferior al percentil 10 y mayor al percentil 3 para edad gestacional y con el estudio Doppler dentro de la normalidad. Están normal sus arterias, no hay problemas. También en algunos sitios, en algunos libros, algunos autores les llaman constitucionales. Ahora que estamos hablando de constitución, ¿no? Entonces, estos son los constitucionales. Son su contextura, su mamá, su papá probablemente son pequeños y este niño van a ser también así, dentro de lo normal. Entonces, pero tenemos que tener alerta porque es muy difícil la diferenciación entre que esos niños estén bien o que estén mal, ¿ya? Epidemiología e incidencia. Dice, los aspectos socioeconómicos es muy importante. Repercute sobre el normal crecimiento intrauterino. Generalmente estos son para los de bajo peso al nacer. Por lo que se debe tener en cuenta la implementación de la política de salud pública. Una paciente gestante debería recibir todos sus nutrientes adecuados, ser una pieza fundamental que el gobierno mire en estas gestaciones. Por eso que se tiene mucho pues el embarazo saludable, hay que empezar a tener buen control prenatal para que estos niños tengan una buena supervisión durante el embarazo, durante los controles prenatales. La incidencia del retardo tiene un rango muy amplio, entre el 3 al 10 en los países desarrollados. Miren que en los países desarrollados es mucho menos que en los países subdesarrollados, mientras que en los países en vía de desarrollo o en los países
del tercer mundo, que antiguamente se llamaban, entre el 15 y el 30%. Es un número alto, es un porcentaje alto del que debemos tener preocuparnos. Eso es lo que ya les dije, los fetos constitucionalmente pequeños, menos mal que llegan a ser hasta el 60%. Esos niños que están por debajo del percentil 10, de ese total de niños que tienen por debajo del percentil 10, más o menos el 60% son sanitos pero pequeños, ¿ya? No tienen ninguna patología, hemodinámicamente están bien. No hay un compromiso placentario, son placentas que están actuando bien, que están alimentando bien a ese fetito, pero son pequeñitos. Los fetos pequeños por insuficiencia placentaria, estos son los que tienen hasta el 25%, estos son los verdaderos RCIU con problemas hemodinámicos. Generalmente son aquellos, en su mayoría, son con hipertensión inducida por el embarazo. Como va a haber una restricción a nivel una constricción a nivel de los vasos espirales, entonces va a haber un menor pasaje de sustancias nutritivas para el crecimiento del feto y van a tener problemas de crecimiento y como les digo, que es por insuficiencia placentaria, que es más o menos el 25%. Y el 15% son aquellos niñitos que generalmente están por debajo del percentil 3, son los que tienen problemas genéticos. Este grupo incluye a todos los que tienen infecciones fetales como el TOR, alguna patología del TORCH, síndromes genéticos, cromosomopatías, malformaciones congénitas, secuelas de exposiciones tóxicas. De repente es una paciente, una madre que está trabajando pues en un hornero que siempre está con el humo y entonces va a tener repercusiones en el crecimiento de estos bebitos. Estos son los que tienen el 15%. Con suerte, como les digo, el 60% de estos niños pequeños no tienen ninguna patología. De ese 40% que nos queda, tenemos un 15% que sí o sí van a hacer restricción de crecimiento porque tienen patologías ya que vienen de antes que tienen un problema genético, cromosómico, a una infección muy importante, de repente una infección por, por listeria o una paciente por alguna alteración de un TORCH, un toxoplasmosis. Entonces, todo eso puede darte ese tipo de problemas. Entonces, ahí tenemos un 15%. Y el 25% generalmente son por efectos de alteraciones de la placenta. Generalmente, no siempre, sino generalmente, casi un 90%, se acompañan con hipertensión inducida por el embarazo. Las causas, aquí también lo dividimos en tres pautas, ¿no? Tenemos las fetales, las placentarias y las maternas. Dentro de las fetales son las cromosomopatías, son del mismo feto, ya es una alteración del fetito mismo. Las cromosomopatías, las malformaciones congénitas, en los embarazos múltiples, también hay niños pequeños, infecciones, anemias, eso te van a producir fetos por causas fetales, ¿no? Alteraciones del crecimiento por causas fetales. En cambio, las de placentarias son tumores placentarios, puede haber trombos, hematomas placentarios, mosaicismos, placentas muy abigarradas, de diferente forma, inserción melamentosa de la placenta, no hay una buena inserción a nivel de la decidua, están conectadas por vasos, no tienen un buen lecho placentario, o también arteria umbilical única. Son aquellos niños que generalmente tienen una sola arteria y también como complicación a veces tienen alteraciones renales. Entonces estos bebés también tienden a ser pequeños. Y en maternas tenemos anomalías uterinas, en aquellas pacientes que tienen pues un útero bicorne, generalmente estos niños van a nacer antes de miomas que también van a impedir el crecimiento de los bebés, sombrofilias, nefropatías, vasculopatías, hipoxia, cardiopatías, malnutrición, que es en mayoría de las mujeres malnutridas,
puede haber con tóxicos también, aquellas mujeres que fuman, aquellas mujeres que tienen tendencia al alcohol, las que fuman sustancias nocivas como la cocaína, también infecciones, fármacos, la fenitoína que se utiliza a veces en los pacientes con epilepsia, por ejemplo, también debemos cambiarlo a consultar con el neurólogo para que le dé otro tipo de anticonvulsivante que no complique tenga repercusiones en el crecimiento del bebito. Hay factores asociados al déficit del crecimiento fetal. Tenemos factores maternos, factores fetales, factores placentarios, que ya les dije, y los factores extrínsecos, que también ya les dije, que son factores maternos sobre todo, pero si lo clasificamos así, lo vemos que son factores que prácticamente no tienen que ver tanto con la madre que tenga alguna enfermedad o los factores fetales que tenga dentro de sí del fetito o que la placenta esté mal formada, sino que es un ambiente nocivo donde está creciendo este bebé, pues es una paciente que es fumadora o una mujer que tiene el marido que es fumador. Ella no fuma, perfecto, lindo, pero todo el día o todas las noches duerme con el esposo que para agarrar el sueño se fuma 2 cigarros, pues quien está fumando también está fumando la madre gestante. Entonces eso también repercute en el crecimiento del bebé, el alcoholismo y ya las sustancias que ya les he nombrado. Acá en el tabaquismo no siempre solamente es la madre que fuma, sino también su alrededor. O de repente, por ejemplo, ella es una trabajadora, una señora que trabaja en una oficina, ahora las oficinas que están los escritorios pegados, pues ella no fuma, pero todos sus compañeros fuman y está en un ambiente que fuma. Ella dice, ya dejé de fumar, me embaracé, dejé de fumar, pero maravilla, todo mi entorno, todas las compañeras de mi oficina fuman. Entonces todo estoy absorbiendo esa nicotina. La relevancia perinatal, la mortalidad perinatal es hasta un 50% en prematuros y en un 20% a aquellos niñitos que van a tener alguna alteración. Entonces hay que tener mucho cuidado con el nacimiento, con el crecimiento de estos niños, porque los vamos a tener muy complicada la cosa. Si nace un niño, tiene el 50%, un niño prematuro nace el 50% de posibilidades de morir. Mientras si nace un niño a término, más o menos es un 20% de posibilidades que pueda morir. O sea, la mortalidad es más en los niños que nacen a prematuros. Si un niñito dentro de la en el momento del parto, un niño a término, un niño normal, va a tener mayor soporte, va a soportar mejor el trabajo de parto. En cambio, un niño con bajo peso al nacer o con un niño con restricción de crecimiento intrauterino va a tener mayor posibilidades de tener problemas en el parto, mayor problemas de hipoxia en el parto. Igual, cuando nace un niño ya nacido el niño, va a tener la posibilidad, se van a repetir tan igual como cuando están dentro del útero. También la posibilidad de morir va a ser mucho más rápido en aquel niño que tiene alguna alteración placentaria o, que tenga alguna enfermedad infecciosa o que tenga alguna cromosomopatía, que aquellos niños que están creciendo y gestándose normalmente. El desarrollo a largo plazo, también el crecimiento físico alterado, coeficiente intelectual bajo, vamos a tener por ejemplo, en el colegio va un déficit de atención muy disminuida en aquellos niños que nacen con un problema de restricción del crecimiento intrauterino, que ya les dije, van a tener problemas neurológicos, que es lo que tenemos que tener cuidado. Y cuando estos niños crecen, van a tener una mayor posibilidad,
O sea, superan la niñez, superan porque se les sobrealimentó, salen del problema en sí que tenían, sus problemas neurológicos ya de fetitos, de neonatos, de niñitos. Entonces, cuando llegan a la adultez, van a tener una mayor posibilidad de tener dislipidemias, síndrome metabólico, van a tener problemas de una buena cantidad de pacientes van a hacer diabetes, un buen número de estos niños ya en edad adulta van a ser hipertensos, y también hay un buen número de estos niños que van a tener enfermedades cardiovasculares. Esa es la repercusión a largo plazo. En los pequeños para edad gestacional, generalmente no se ve tanta la diferencia, pero de todas maneras tenemos que tener mayor cuidado para compensar ese déficit que he tenido intrauterino para superar esta complicación a largo plazo. La clasificación se clasifican en dos partes. RCIU de inicio temprano y RCIU de inicio tardío, que son sobre las 32 semanas. Así se están dividiendo. Antes esas clasificaciones que habían de otro tipo ya se han descartado. Ahora se están solamente encasillados en dos clasificaciones. Los niños de RCIU temprano y los RCIU de inicio tardío. La clasificación del RCIU, punto de corte, es 32 semanas. Se dice que todo aquel niño que no crece normalmente antes de las 32 semanas es un RCIU temprano, y generalmente está asociado a la preeclampsia hasta en un 50%. Generalmente estos niños tienen problemas y la patología va a ser igualita que para la preeclampsia. ¿Por qué? Porque se están acompañando con preeclampsia. La madre está con preeclampsia y por lo tanto como consecuencia están dando un producto de peso menor a lo que estamos esperando. Está asociado generalmente a una insuficiencia placentaria. Las preeclámpticas también dan insuficiencia placentaria. El Doppler de la arteria umbilical es anormal. El Doppler del ductus venoso está alterado. Hay una hipoxia severa y tiene un sistema cardiovascular adaptativo. Este niño se va a adaptar a este tipo de hipoxia, va a crecer así, pero por lo tanto va a tratar de no crecer mucho, de quedarse pequeñito para no tener un mayor consumo de energías y pueda sobrellevar hasta donde pueda, ¿no? En el RCIU severo temprano se asocia a lesiones graves y o a muerte fetal antes de término en muchos de los casos. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia placentaria. Esa placenta se envejece antes de tiempo. Y el manejo es difícil por la prematuridad de los fetos. Generalmente hay una alta mortalidad. Ya en esos niños, pues tenemos, por ejemplo, un bebé que tiene insuficiencia placentaria a las 25 semanas. ¿Qué hacemos? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? ¿Lo dejamos a que vaya avanzando y que probablemente hasta las 28, que es el punto de corte acá en Perú para sacar un bebé, se nos va a morir? ¿O lo sacamos y la unidad de neonatología va a trabajar pues, en desventaja, que también de repente con la posibilidad de hasta un 80% que se le va a morir? Entonces es muy difícil trabajar con estos niños y la decisión es fuerte. Por eso que hay que evitar este tipo de problemas, que la restricción del crecimiento intrauterino que sean de causa por hipertensión inducida por el embarazo. Tratar esa hipertensión inducida para que no tengan este tipo de complicaciones. Pero ya más no podríamos hacer en aquellos que tienen pues pacientes que tienen algún problema cromosómico o un problema ya pues ahí no podemos hacer nada, ¿no? Y los de retardo de crecimiento intrauterino, la restricción, no es retardo, antes le decíamos retardo, pero ahora se llama restricción. La restricción de crecimiento intrauterino de inicio tardío, que es el después de las 32 semanas, representa hasta el 70 al 80%, ¿ya? El problema radica en el diagnóstico, ¿ya? Ese es el problema. Determinar si ese niño está iniciando una restricción de crecimiento sí o sí,
o simplemente es un pequeño paralelo gestacional. Aquí es el problema y aquí es donde se producen las complicaciones. Dice, asociados, baja en preeclampsia. Aquí no hay esa asociación con la preeclampsia, no hay. Es un bajísimo, hasta un 10% que se puede acompañar con la preeclampsia, porque estos niños crecieron hasta las 32 semanas sin problemas a nivel de las arterias, de las arterias espirales de la placenta, crecen bien. Entonces, el Doppler de la arteria umbilical está normal, en cambio en la restricción de crecimiento intrauterino temprano está alterado, es anormal. En cambio, acá de inicio tardío, el Doppler de la arteria umbilical es normal, pero existe índice cerebroplacentario, está alterado. No se observan cambios en el Doppler del ducto venoso, ¿ya? El índice cerebroplacentario es el que está alterado en la restricción del crecimiento intrauterino tardío. Esa es la diferencia. Para hacer un diagnóstico de retardo de crecimiento intrauterino tardío, tenemos que evaluar el índice cerebroplacentario. Ese es el que se encuentra alterado. El grado de insuficiencia placentaria es leve. ¿Por qué? Porque ha sido una placenta que ha estado creciendo bien. El grado de hipoxia es leve. ¿Por qué? Porque estos niños no se adaptan. No hay historia de enfermedad. Estos niños no tienen esa historia de que han estado viniendo con una restricción de oxígeno y se han ido acostumbrando a esa hipoxia. Por lo tanto, si viene, por ejemplo, una caída de frecuencia cardíaca fetal por alguna noxa, por algún problema, estos niños no reaccionan fácilmente como lo que reaccionaría una restricción de crecimiento uterino temprano, porque estos niños están acostumbrados a tener poco oxígeno. Hay una baja mortalidad fetal cuando se diagnostica temprano, o sea, el sufrimiento fetal agudo y la citosis neonatal. Si nosotros lo diagnosticamos temprano y encontramos un sufrimiento fetal agudo, inmediatamente lo vamos a sacar, vamos a evitar que haya una acidosis neonatal. Pero si lo dejamos, va a entrar un sufrimiento fetal agudo y por lo tanto pues va a tener una acidosis neonatal, que esta acidosis neonatal puede hacer que salga o puede hacer que no salga. Las causas, como ya les dije, es la hipertensión arterial en las tempranas, trombofilias, no todas, por ejemplo, principalmente el SAF van a dar restricción del crecimiento intrauterino, el lupus eritematoso sistémico, el tabaquismo, como les vuelvo a repetir, abuso de drogas ilícitas, la cocaína, la marihuana, enfermedades crónicas como hipertensión, como una nefropatía, una cardiopatía, en los embarazos múltiples también, porque 3, 4, 5 bebés, esos que existen antiguamente con las benditas inducciones en fertilidad también, en infecciones, generalmente las de Torch, alteraciones cromosómicas que dan la restricción de crecimiento temprano y las alteraciones placentarias. La fisiopatología es igualita que muy similar a la preeclampsia, los que tienen la restricción de crecimiento intrauterino temprano. El problema es la placenta, ¿ya? Va a haber un envejecimiento precoz de esta placenta. Hay una vasoconstricción de los vasos terciarios de la circulación tromboblástica en las arterias espirales. Inicialmente el feto se defiende cambiando su patrón hemodinámico y aprovechando mejor el oxígeno hasta que inicie la hipoxia. Estos niñitos en lo posible tratan de crecer menos, mandando todo su oxígeno todo a su cerebro, su corazón y sus riñones, lo protegen y ellos tienden a no crecer. La naturaleza es así, la naturaleza es sabia. Entonces manda todos los nutrientes hacia el cerebro, hacia el corazón y los riñones. En cambio, por eso es que disminuye su crecimiento.
Aquí tenemos un cuadrito de la fisiopatología. Vemos que en el primer momento, que va a llevarse días o semanas, cuando ya llega un bebé a casi a tener problemas, tiene captura más eficiente del oxígeno, como les dije, a nivel de cerebro, riñones y corazón, y hay una disminución de la velocidad de crecimiento. Por eso disminuye el crecimiento, para poder que todos esos nutrientes se vayan al cerebro, se vayan al corazón o se vayan a los riñones. Y hay una disminución de la actividad. El bebito se tiende a acurrucar, a ponerse, a faltar de movimiento. Por eso es muy importante el control de movimientos en el embarazo. Es igual que el adulto. El adulto, cuando estás enfermo, ¿qué haces? Trata de estar acurrucado en posición fetal para que tengas menos dolor, ¿no? Entonces ellos también tienen esa cualidad de tener menos movimiento. ¿Ya? Mantenimiento de un balance energético, o sea, hacen el balance energético, como les dije, toda la energía lo mandan hacia los órganos vitales, mientras que los otros órganos reciben menos. Y eso te va a durar días o semanas, hasta que al fin, pues se cansan y llegan a la hipoxemia. Entonces, cuando ya llega a la hipoxemia, hay liberación de hormonas de estrés. El bebito empieza a estresarse, empieza a funcionar su suprarrenal. Entonces, va a haber una redistribución del flujo, ya no va a haber tanto como eso que se mantenga hacia el cerebro y que ya no, ya se cansó. Entonces va a haber un metabolismo anaerobio en los tejidos periféricos. ¿Ya? En los tejidos periféricos va a haber un metabolismo anaeróbico. Todavía a nivel central, a nivel de los órganos vitales, todavía se va a mantener un equilibrio ahí adecuado. Y hay un mantenimiento del balance ácido básico en los órganos centrales, que son órganos que son a nivel que les dije, corazón, riñones y cerebro, ¿no? Y luego eso va a durar horas. Puede ser 11 horas, 12 horas, 24 horas o 15 horas o 18 horas. Luego ese niño entra a la acidosis y acá ya va a ser difícil de sacarlo. Acá lo podemos sacar, pero acá va a ser mucho más difícil de sacarlo. Y hay el mantenimiento anaeróbico en los órganos centrales. Ya no solamente son a nivel periférico, sino va a haber ya en el cerebro, riñones, el corazón, empezar a tener ya problemas de anaeróbico. Y luego viene la muerte. Entrando en acidosis, entran a muerte estos bebitos. Y eso es en cuestión de minutos. ¿Ya? Y eso lo podemos detectar, por ejemplo, en un test de bienestar fetal, que vamos a encontrar un trazado muy, muy fino, un trazado que no hay movimientos, todo así, entonces eso es un premortem. O en un trazado que de pronto hacen caídas, se recupera, pero otra vez hacen caídas, entonces hacen sus desaceleraciones y eso nos está llamando que se debe salir y su facto en el momento debe salir, porque vamos a tener problemas y probablemente si esperamos más de minutos, pues se puede morir. El tamizaje, ¿cómo lo tamizamos? Con la arteria, con el Doppler de la arteria uterina en el segundo trimestre, empezando el segundo trimestre, 12, 13 semanas debemos buscar cómo están esas arterias uterinas, como si hay notch, no hay notch, si va a haber o no va a haber hipertensión de repente. La sensibilidad del 90% cuando es precoz está asociada a preeclampsia. Ahí lo vamos a detectar con qué facilidad, pero la sensibilidad disminuye cuando estos niños no se acompañan con preeclampsia, porque aquellos niños que tienen problemas de cromosomopatías no nos van a decir que la alteración de las arterias uterinas va a ser al 100% un predictor. El Doppler en el primer trimestre, el 30% se dice que debemos dar aspirina, siempre y cuando haya problemas que estén acompañando con preeclampsia, nos va a resultar, nos va a ser beneficioso, nos va a ayudar que no tenga hipertensión y por lo tanto vamos a disminuir el porcentaje de niños con restricción de crecimiento intrauterino. Pero en realidad para el crecimiento del bebito, para el mismo que evite la restricción del crecimiento, no nos sirve. Es indirectamente nos sirve la aspirina
para la restricción del crecimiento intrauterino. Todavía está en estudio, todavía no se demuestra que esto los podría al 100% ser beneficioso para la restricción del crecimiento. Pero sí se dice que en forma indirecta nos puede ayudar, porque si es que está acompañado con preeclampsia, al dar aspirina vamos a disminuir el rango de hacer restricción del crecimiento insuficiencia placentaria. Vamos a disminuir la preeclampsia, por lo tanto, si hay menos preeclampsia, va a haber una buena placenta, entonces, por lo tanto, probablemente estos niños van a recibir una buena nutrición. El diagnóstico, la identificación antenatal de estos fetos es el mejor pronóstico. Si tú lo diagnosticas temprano y de repente buscas la causa y disminuyes esa causa, es un buen pronóstico. La recurrencia de que tenga una restricción de crecimiento intrauterino es hasta un 20%. Si el primer embarazo tuvo un bebé con restricción de crecimiento intrauterino, la posibilidad de repetirse es hasta un 20%. Y el manejo debe ser adecuado durante la gestación, definitivamente. Aquí lo que ya les dije es un cuadrito, por favor, memorícenlo, por favor, aprendan este cuadro. Es el precoz antes de las 32 semanas y el tardío después de las 32 semanas. Ya es de acuerdo a la modalidad de Sepúlveda, que es un investigador chileno, chilena o mujer, pero es guiándose en la escuela que se encuentra en Barcelona. Ya este es los que más han estudiado la restricción de intrauterino. Entonces ellos dicen, la restricción precoz es debajo de las 32 semanas y los tardíos por encima de las 32 semanas. El problema en las 32 semanas es el manejo. El eje central del manejo es la arteria umbilical. El problema de diagnóstico después de las 32 semanas, el eje central del manejo es de la arteria cerebral media y del índice cerebroplacentario. Este es importantísimo. Si tenemos un bebito por encima de 32 semanas y queremos saber si es una restricción de crecimiento temprano o tardío, lo que tenemos que estudiar es la cerebral media y el índice cerebroplacentario. Si está alterado, esto recién es una restricción de crecimiento intrauterino tardío. Aquí encontraremos la arteria umbilical normal, mientras que en el precoz vamos a encontrar la arteria umbilical anormal. Grado de insuficiencia placentaria es alta por la preeclampsia misma. En cambio, en la de 32 semanas es baja. La hipoxia franca, la adaptación del bebito es fácil. El bebé se va adaptando. Como cada día le va quitando un poquito, se va adaptando. En cambio, la hipoxia es muy sutil en los fetos de la restricción de crecimiento intrauterino de inicio tardío. La tolerancia a la hipoxia es muy baja. Rápido te va a hacer un sufrimiento fetal. No hay historia de acostumbramiento. Tolerancia a la hipoxia es alta por la historia misma natural de la misma enfermedad, por la insuficiencia placentaria, mientras que en la tardía es muy pobre. Hay una alta mortalidad y la morbilidad es baja, porque se van a morir y ya no nos va a dar morbilidad. Se muere bebito, ya no hay morbilidad. Pues, los que sobreviven, eso sí, nos van a dar morbilidad por la naturaleza del mismo bebé. En el tardío hay una baja mortalidad porque vamos a estar, de repente entra insuficiencia placentaria, en el momento que damos monitoreo, todo, entonces vamos a evaluarlo y lo vamos a sacar rápido porque todo su organismo va a estar bien. Pero hay una alta morbilidad. Si no lo hemos sacado bien, entonces estos bebés de repente entró en sufrimiento fetal y lo llevábamos corriendo, salimos, pero no sabemos cómo está su cerebro. Entonces eso va a tener una alta morbilidad neurológica y podría ser de magnitud. Las complicaciones con son fetos prematuros, generalmente,
porque tenemos un niño que tienen a veces tan comprometidos, entonces tenemos que sacar los bebitos, por lo tanto van a ser prematuros. Va a haber alteraciones neurológicas, va a tener enterocolitis necrotizante, síndrome de dificultad respiratoria por el mismo hecho de ser prematuros. Hay un alto ingreso a la UCI neonatal, mayor gastos de la institución. En el futuro, él ha descrito alto riesgo cardiovascular, metabólico, eh, hay déficits cognitivos en la vida adulta. Así que estos niñitos van a tener repercusiones en su vida adulta. Esos niños que no quieren, no es que no quieren leer, no quieren aprender, es que no tienen la capacidad de tener esa salud mental a ese momento de poder tener el mismo nivel de los otros niños que nacieron adecuadamente. ¿Cómo hacemos la historia clínica? Tenemos que empezarle a hacer una buena anamnesis, buscar, preguntar siempre de los factores de riesgos. Historia previa de alteraciones del crecimiento intrauterino o muerte prenatal. Hay que decir, tu primer hijo, ¿cómo fue? ¿Tuviste algún hijo que se murió antes de nacer? Tenemos que preguntarle si tuvimos óbitos, ¿no? Factores ambientales, preguntarle ya, de más decirles que el alcohol, tabaco y otras drogas. Buscar infecciones, generalmente las del síndrome de Torch. Enfermedades maternas, hay que buscar las tromofilias, no todas, pero sí existen. Enfermedades renales y vasculares, preguntar si hay o no hay lupus eritematoso, ver si hay una paciente obesa, si es una paciente con diabetes, si hay una hipertensión arterial crónica. Hay que hacer una buena anamnesis en la historia cuando uno hace una historia clínica. ¿Cómo lo hacemos el seguimiento de estos embarazos? Muy importante, nuestra altura uterina. Nuestra altura uterina lo tenemos que tener en mente y tenemos que, en todos nuestros controles debemos medir. ¿Qué pasa si a las 20 semanas encontré 20 centímetros, pero a las 24 semanas sigo encontrando con 20 centímetros? O a las 28 semanas con 22 centímetros. Eso quiere decir que no está creciendo. Inmediatamente es una forma clínica, una forma cómoda y barata que podemos determinar si ese bebito está creciendo o no. Inmediatamente tendremos que irnos a buscar la ecografía de la primera edad, del primer trimestre, para ver si realmente ese bebé tiene esa edad gestacional que nos está diciendo la madre. Y hay que ver su crecimiento fetal el momento que nace. Mandaremos a hacerle una ecografía Doppler para ver si realmente hay una restricción de crecimiento intrauterino. Y si es que hay una restricción de crecimiento intrauterino, inmediatamente hay que pedir un ecodoppler de las arterias cerebral media, al ductus, la umbilical, la uterina al fetito, ¿no? El gran reto, diferenciar entre el feto pequeño y el RCIU. Ese es el reto y es el que nos pone el puntillazo a nosotros cuando tenemos una paciente en consultorios externos o una paciente que está hospitalizada. El peso estimado menor del percentil 3, bueno, si es restricción de crecimiento y hay que esperar su desenvolvimiento como va a venir, ¿no? Y el Doppler alterado del percentil 3 y 10. Aquí hay que tener mucho cuidado y también evaluar a estos niños que están de repente por algún problema, de repente por la preeclampsia que les está dando ese tipo de patología. Lamentablemente, la prevención no existe, salvo en aquellas patologías que podemos darle, porque una paciente diabética, de repente en aquella paciente, pues, aquella paciente que tenga pues una patología previa, un lupus, una paciente que tenga alguna trombofilia, alguna infección, que podríamos darle tratamiento, ¿no? Pero en realidad no existe prevención para la restricción del crecimiento intrauterino. Aquí vamos a ver cómo es el Doppler de las arterias. Mírenme, acá tenemos la arteria uterina, que tenemos, acá está muy bonita, tenemos la sístole, la diástole, nuevamente su sístole, su diástole normal, y de pronto se nos desaparece la diástole, solamente tenemos sístoles, nada más.
Acá todavía lo encontramos todavía dentro de lo normal, todavía nuestros bebitos todavía están en hipoxia, y después entramos, de repente ya se nos hace una reversa, ¿ves? Y nuestra diástole se ensancha, y la sístole diré se ensancha, y la diástole hace reversa, entra en acidosis. En la arteria cerebral media, igual, ¿ve? Hay su sístole, que la hipoxemia, su sístole, todavía está la diástole normal, la sístole normal, entra la hipoxia, tenemos que la diástole se ensancha por la vasodilatación que se encuentra a nivel de esta arteria. Entonces vamos a ver cómo se ensancha la diástole hasta que al final casi supera al 50% de la sístole. El ducto venoso también igual, aquí se ensancha tanto la sístole como la diástole, pero siempre existe mayor número de la diástole, ¿no? Vamos a ver bien gordita la diástole, no desaparece, hasta que de un momento en que desaparece la diástole y hace inclusive ya la reversa cuando encontramos ya el bebito en mal estado, cuando se nos está yendo, cuando se nos está despidiendo. Miren que la diástole se hace en reversa. Si hacemos un perfil biofísico ecográfico, ¿qué vamos a encontrar? Este es el índice de líquido amniótico. Miren, cuando hay hipoxemia, todavía hay un líquido amniótico adecuado. Entra en la hipoxia, el líquido amniótico empieza a disminuir. Cuando entra hipoxemia, cada vez se va disminuyendo hasta que llega a veces a tener anidramios. La respiración, sabemos que el bebito dentro del útero respira, ¿no es cierto? Está adecuado el problema de hipoxia, en la hipoxemia, cuando ya es, al inicio todavía se mantiene, pero conforme va aumentando, va disminuyendo, y cuando entra en acidosis, desaparece. En el tono muscular, tono de movimientos gruesos, ese es el último que desaparece. Miren cómo va bien. Ese tono de repente, no, por ese tono debemos guiarnos por el tono en una ecografía. Miren cómo se mantiene el tono de este bebito y miren cómo está ya. Si vemos la arteria uterina, cómo está en reversa, igual acá en la cerebral media está toda gorda la diástole por la vasodilatación. Vamos a encontrar que acá ya no encontramos diástole y acá en reversa, pero todavía el tono del feto está adecuado. Es el último que desaparece en el problema biofísico del bebé. En cuanto a la restricción, un trazado de un cardiotocográfico. Vemos que aquí todavía se mantiene, tiene su variabilidad, sus aceleraciones, no hay desaceleraciones. Aquí hay una reacción del bebé todavía, sigue normal, todavía está en hipoxemia, pero no hay todavía repercusiones. Entra ya a hipoxemia, miren cómo va haciéndose más plano, y a las aceleraciones ya no hay, la reactividad ya no es muy reactivo este bebé, ya no es muy reactivo, se reacciona pero diferente, ¿no? De pronto entra ya entre la hipoxia y la acidosis, miren, se mueve una línea, y entra la acidosis, y vienen los dips. O los dips o las desaceleraciones. Dips ya no se llama, no se deben decir dip 1, dip 2, dip 3, sino una desaceleración tardía, temprana o las desaceleraciones variables. Y empieza a caer, miren, ya este bebé está en premorte. Este cuadro es muy bonito, te lo estás explicando la evolución del bebé, desde que entra a una hipoxemia, después de la hipoxia, después la acidosis y después se nos va nuestro bebito. Esta es la AU, es la arteria umbilical, la ACM es la arteria cerebral media, y que ha indicado que es lo que nos está explicando este cuadro. Esto es lo que se hace, lo que se repite, lo que se presenta en todos los bebitos que vamos a de repente tener a veces un final desagradable. El manejo, ecografía morfológica siempre en un nivel 3. La morfológica no lo puede hacer cualquiera. Lo tiene que hacer una persona bien entrenada en ecografía fetal. Ya, lo tiene que hacer.
Solicitud de los exámenes de TORCH en casi todas las pacientes. Debe ser ideal descartar un síndrome de TORCH en estos pacientes. El Doppler fetal siempre en la primera, a finales de la primera, al inicio del segundo trimestre, 13, 12 semanas debemos pedir siempre. Hay que descartar trombofilias y mucho más si existe enfermedades familiares. Por eso que aquí dice no siempre, pero si hay enfermedades familiares, si hay antecedentes familiares que tengan ese tipo de patología, lo debemos pedir. Descartar preeclampsia, siempre ideal, porque esto nos va a llevar a la restricción de crecimiento intrauterino y con insuficiencia placentaria y con restricción de crecimiento temprano. Debemos hacerlo generalmente con la arteria uterina al final de a las 12 o 13 semanas de gestación. Acá tengo esto, pero no lo veo muy bien porque está muy chiquito. Si ustedes lo agrandan ahí sí lo van a ver, pero yo no lo puedo ver muy bien. Es un... ¿Cómo hago para verlo más grande? Acá queda. Ya. Es un Doppler de la arteria umbilical. Mire, si hacemos el Doppler de la arteria umbilical cuando ya estamos sospechando que este bebé está mal. Entonces, si está normal, lo hacemos en control habitual. Si está que hay aumento de la resistencia, hay que pedirle un Doppler central de la cerebral media y la aorta. ¿Ya? Si en el Doppler lo encontramos, hay ausencia de un flujo diastólico, ausencia de la arteria del flujo diastólico, y si es menos de 34 semanas, bueno, hay un Doppler venoso, del ductus venoso. Ya, seguimos para acá. Hay una descompensación venosa, hay un problema ahí del ductus venoso, porque el ductus venoso te dice, sáquenlo, dice acá, terminar la gestación. El ductus venoso todavía se mantiene, nos puede dar tiempo, unas 6 horas, unas 12 horas para poder acomodar, comunicar a la familia, lo que sea. Pero si encuentras en reversa, ya, sácalo, porque si no se te va a morir. Entonces, cuando hay problemas de la arteria, ya en alteraciones en el Doppler del venoso, del ductus venoso, ya. Por otro lado, vamos por acá. Si hay aumento de la resistencia, ahí tenemos el Doppler de la arteria cerebral media y de la aorta. De la aorta no casi lo manejamos, pero podemos pedirle. Si encontramos normal, sigue un control habitual. Ahí termina el estudio, será lo habitual. Hay una redistribución, y si está por debajo de las 34 semanas y hay un oligodramnios, sácalo. Por otro lado, hay una redistribución y tiene menos de 34 semanas, pero tiene un Doppler, hacemos el Doppler venoso. Si el Doppler venoso es normal, lo podemos manejar todavía ahí. Pero si es oligodramnios, hay que terminar. Si tenemos un Doppler venoso alterado, por lo tanto hay una descompensación venosa y hay que terminar la gestación. Por el otro lado, cuando hay una ausencia del flujo diastólico y hay una menor de 34 semanas, hacemos el Doppler que ya les dije, pero si tenemos mayor o igual a 34 semanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos terminamos la gestación, porque es un bebé que hasta con 34 semanas ya es un bebé viable, lo sacamos, porque ya no hay, ya ¿qué esperamos? Que se altere más el bebito, mejor no. Y si tenemos un flujo reverso, igualito, también hay que sacarlo, porque si hay un flujo reverso, quiere decir que ese bebé ya está mal, y hay que sacarlo. Pero si hay aquí el Doppler venoso, como le dije, no descompensación severa, controles periódicas. Todavía nos podemos esperar, podemos seguir haciéndolo hasta que nos encuentre con un Doppler venoso, que nos encuentre con descompensación venosa y hay que sacar ese bebito, independientemente de la edad gestacional. ¿Ya? Entonces vamos a hacer más chiquito porque ya no sé cómo lo hice yo y ahora. De aquí. Ahora, riesgos del neonato con retardo de crecimiento intrauterino. Eso generalmente ya lo ven los neonatólogos, pero si no tenemos neonatólogo, ahí puede haber una asfixia perinatal, aspiración de meconio, porque ese líquido es un líquido bien espeso, porque generalmente por la misma hipoxia que ha tenido el bebé elimina meconio. Hay policitemia, hay hipotermia, hemorragia pulmonar, trastornos de la coagulación, pueden hacerse ahí de estos bebitos, hay enterocolitis necrotizante y se pueden morir por eso.
Secuelas, esta es la más temible, la parálisis cerebral. No hay una cosa más triste ver a un niño de 7, 8, 9 años con parálisis cerebral, que va creciendo como una plantita y que no es un niño, es como comúnmente decimos una plantita, pues no, va creciendo, pero no responde, ¿no? Convulsiones, un niño que de repente va a convulsionar. Hay un retardo mental, también se ha visto menos grave que la parálisis cerebral, pero también pues, tenemos un niño con retardo mental. A veces es moderado, a veces es severo. Retardo en el aprendizaje, niñitos que no pasan del primer grado, a la justa pasaron al quinto grado y ya no pueden seguir secundaria. Y las madres, el profesor lo aíslan porque es un torpe, porque no aprende. Pues es el problema de esto, que lamentablemente hay que tener otro tipo de enseñanza para estos niños, porque van a tener un retardo en el aprendizaje, van a aprender menos que los otros. Hipertensión crónica, diabetes, todo esto va a tener problemas estos niños en la vida adulta. Criterios de hospitalización. ¿Cuándo hospitalizamos a una paciente que pensamos que tiene una restricción de crecimiento intrauterino? Cuando se demuestra falta de crecimiento fetal en 2 exámenes ultrasonográficos separados por 2 semanas. Cuando el feto está creciendo por debajo del percentil 5, en el crecimiento de tu tabla, ves que no está creciendo bien, dices, no, mi bebé no está creciendo, mejor lo hospitalizo para que le hagan todos sus exámenes. Cuando sospechamos un oligohidramio, el oligohidramio es un indicativo que se debe estar teniendo problemas y se demuestra el oligohidramio cuando hacemos una ecografía. Depende, tienes tu paciente que tú sospechas clínicamente que no tiene una buena cantidad de líquido amniótico, manda a hacer una ecografía y la ecografista te dice, sí, hay poquísimo líquido, hospitalizas a tu paciente. Cuando la madre tenga una patología que condiciona hospitalización, por ejemplo, una madre no está creciendo muy bien esta bebé, pero una paciente tiene que es nefrópata, hospitalízala. Si es una paciente cardiópata, hospitalízala. Si es una paciente con una hipertensión crónica, hospitalízala. Y edad gestacional mayor o igual a 37 semanas. Por primera vez te llega a consultorio una paciente con restricción de crecimiento intrauterino y tiene 37 semanas, hospitalizarla, no pienses más, porque este niño ya debe nacer, debe salir. Conducta de fetos con retraso de crecimiento intrauterino de acuerdo al Doppler. Eso es lo que les dije, básicamente. Eso es ya más para la gente que está más dedicada a lo que es la fisiología fetal, ¿no? Y ahí los dejo para que ustedes lo lean, lo miren y lo determinen. Recomendaciones en el RCI precoz. Se recomienda neuroprofilaxis con sulfato de magnesio en fetos entre la semana 24 a 34 con un riesgo inminente de parto. Si yo tengo un bebito de 28 semanas y veo que ya no me va a dar más, su Doppler ya está alterado, su ductus venoso está alterado y tiene que salir ya, de aquí de repente aquí a unas 24 horas, hay que darle su sulfato de magnesio. Y el sulfato de magnesio es bien parecida a la clave azul. Entonces le damos, igualito como para una hipertensión inducida por el embarazo. 6 gramos de inicio, le podemos 24 horas, le damos y operamos a nuestra paciente. Se ha visto una importante disminución de la incidencia de parálisis cerebral, básicamente para disminuir eso. En el grupo de fetos tratados con un mínimo de impregnación de 4 horas. Por ejemplo, si tu bebé va a nacer entre 2 horas, pues ni modo, no va a funcionar. Pero si tu bebé lo vas a operar de aquí al segundo día, por favor, dale sulfato de magnesio. Recomendación del uso de corticoides para maduración pulmonar. Si tenemos un bebé menos de 34 semanas y lo vamos a operar o lo vamos a inducir parto, por favor, hay que darle maduración pulmonar. Se aconseja utilizar en el CIR3 entre las 24 y 34 semanas con riesgo elevado de parto a las 48 horas. Se acostumbra a dar el corticoide. Es la reducción del crecimiento intrauterino de acuerdo a la tablita que les dejé acá, o el CIR3. El CIR3 baja, sospecha de acidosis fetal, y a las 30 semanas, a las 30 semanas debemos hacer cesárea. Debemos ponerle el 24 horas antes nuestro corticoide.
en el CIR4 al momento del diagnóstico. Tú lo diagnosticas que es un CIR4, que está malito ese bebé, en ese momento dale su corticoide porque probablemente le vas a sacar en 12 horas. Se debe tener en cuenta que con una administración de corticoide, la mayoría de los fetos con flujo de fin de diástole ausente en la arteria umbilical presentan una recuperación transitoria de unos 3 a 5 días de flujo diastólico. Qué importante, que es un efecto transitorio y no debe no debe cambiar la conducta. Eso no está corticoide, pues el corticoide reviva, porque te va a aumentar lo máximo te va a estimular, ¿no? Pues por eso no quiere decir que ya nuestro niño está curado y que ya lo voy a dejar. Tengo que, igualito, la conducta es igual. Hemos determinado que tal día va a salir y tal día tiene que salir. Momento del parto en el residuo precoz. Momento del parto en fetos con restricción de crecimiento intrauterino precoz. La decisión se debe tomar con base a diferentes escenarios clínicos, porque tengan en cuenta que estos niños tienen por debajo de las 32 semanas. Entonces son niños prematuros. Cuando hay insuficiencia placentaria severa. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un flujo diastólico ausente de la arteria umbilical o un flujo reverso en el istmo aórtico. Finalizar la gestación en la semana 34, ¿ya? Por cesárea electiva, porque estos niños no van a soportar el trabajo de parto. Estos fetos tienen residuo placentaria limitada y no toleran el estrés del trabajo de parto, por lo tanto hay que terminarlo por cesárea en aquellos niños que tienen insuficiencia placentaria severa. Puede llegar hasta las 34 semanas, pero hay que sacarlos por cesárea. Y B, en los casos en los que se encuentran signos de acidosis, un flujo diastólico reverso de la arteria umbilical, un índice de pulsatividad del ductus venoso percentil por encima de 95, el riesgo de muerte, hay un riesgo de muerte alta. Entonces estos niños deben nacer a las 30 semanas, antes de las 30 semanas. Es mayor en los riesgos que trae consigo la prematuridad. Es mayor. Si tú sabes un prematuro y ahí tú dices que vas a salir, entonces ya lo has preparado para defenderlo contra la prematuridad. Le has dado ya has puesto una maduración pulmonar, le has protegido el cerebro, entonces ya mejor sácalo, porque mejor lo va a tratar la unidad de cuidados intensivos neonatales que estar dentro de un ambiente hostil que es el útero de la madre en ese momento para ese bebé. En los fetos en los que se encuentran alteraciones en los flujos venosos entre las antes de las 30 semanas o con alta sospecha de acidosis fetal, flujo reverso, conducto venoso o alteraciones en el registro cardiotocográfico, lo encontramos, hacemos nuestro trazadito y vemos que no funciona, que ya no está bien, se recomienda finalizar en la semana 26 a 28 con todas las medidas habidas que tenemos que hacer, maduración pulmonar, protección neurocerebral, hay que darle todo eso y conversando con los familiares, decirle tu bebito, ya no da más, tenemos que sacarlo. Generalmente estos niños tienen oligohidramnio severo y se le dice. Los niños por debajo de las 26, 28 semanas, la tasa de supervivencia es muy baja, menos del 50%. Por lo tanto, la decisión de finalizar la gestación se justifica ante la presencia de un flujo reverso del ducto venoso o de un patrón de desaceleración en el monitoreo. Baja, hay una desaceleraciones continuas, entonces hay que terminar ese bebito. Pero aquí hay que también sacarlo por cesárea y aquí hay que hablar muy bien con los padres. Muy bien, tenemos que decirle y hacerles firmar su consentimiento informado, decirles que tiene una posibilidad mayor fuera de la cavidad uterina que dentro de la cavidad uterina. Una supervivencia acá dice al 50%, pero este es en España. Aquí en Perú es un poco menos, pero existe una posibilidad de supervivencia. Más que seguro, estos bebés quedándose dentro de la cavidad uterina van a morir en 24 o 48 horas.
Eso es todo lo que es el RCU temprano, ya que es antes de las 32 semanas. Ahora entramos al RCU tardío. La conducta a seguir en el RCU tardío tenemos que diferenciar entre los PEC y los RCU. La arteria uterina aquí lo vamos a encontrar normal, el índice placentario también lo encontramos normal en los PEG, y el peso fetal por debajo del percentil 10 y por encima del percentil 3. El RCU es el menor al percentil 95 de la arteria uterina, es menor al percentil 5 de la arteria cerebral, del índice cerebroplacentario, y generalmente todos aquellos niños que están por debajo del percentil 3, que son los que tienen algún problema cromosómico, que sobreviven a veces sobre las 34 semanas. Para incluir en el grupo de RCU se debe dar al menos una de las tres condiciones. En los casos en los que no existe signos de insuficiencia placentaria, no hay problemas con preeclampsia y tampoco hay alteraciones en las arterias uterinas, lo encontramos normales. En el control del primer trimestre, los controles se realizarán cada 2 semanas usando el índice cerebral placentario como herramienta de control. Viene mi paciente, sospecho que tiene un retardo de crecimiento intrauterino, le hago pero veo que su ecografía del primer trimestre tuvo una arteria umbilical, una arteria uterina normal, entonces busco el índice cerebroplacentario y le hago su seguimiento cada 2 semanas. Si se tiene el índice de pulsatividad anormal de las arterias uterinas en el primer trimestre y el índice cerebro placentario alterado, el control se realiza cada semana. Porque a pesar, también hay un porcentaje de pacientes que también se acompaña con preeclampsia, el tardío. De tener un índice de pulsatividad de la arteria cerebral media por debajo del percentil 5, signo de vasodilatación cerebral, el control se debe realizar 3 a 4 días. Se debe añadir al control del signo de la vasodilatación cerebral, tenemos que buscar el ductus venoso. Si el ductus venoso está bien, podemos permanecer todavía esperando, pero si el ductus venoso es alterado y ya nos aparece acidosis, ese bebé debe salir. Momento del parto. La finalización del embarazo en los fetos pequeños para edad gestacional es 40 semanas. En los fetos con RCU, la conducta dependerá del parámetro que los incluye en este grupo. El índice cerebroplacentario alterado o las arterias uterinas alteradas, inducción con monitoreo a las 37 y 38 semanas. Hay que inducir ese parto, hay que sacar ese bebito en estas semanas. No esperar que pase las 38 semanas porque probablemente vamos a tener problemas. Cuando tenemos la arteria cerebral media con signos de vasodilatación, la finalización del embarazo es de entre 34 a 37 semanas. No pueden superarlo, no pueden irse más allá. Hay que terminar esa gestación. Pero se debe tener en cuenta que en estos casos hasta el 60% van a terminar en cesárea de urgencia por pérdida del bienestar fetal. Hay que estar en alerta porque en cualquier momento nos puede presentarse una pérdida del bienestar fetal. Entonces, inmediatamente hay que terminar esa gestación. Ahí terminamos con lo que es restricción del crecimiento intrauterino. Ahora entramos a lo que es macrosomía fetal. Esta es la más chiquito, ya lo terminamos ahorita. El CIE-10, el 036.6. Aquí vamos a hablar de la definición, los factores de riesgo, prevalencia, diagnóstico y actitud obstétrica. La introducción, la macrosomía fetal está en relación a un riesgo aumentado de las complicaciones maternas y la morbilidad fetal. Es importante la detección temprana de los fetos macrosómicos durante la gestación, así como su correcto manejo y seguimiento para poder evitar resultados perinatales adversos. Como ya les dije, este término se da más para el niño y no para el feto. Definimos el crecimiento fetal encima de un umbral específico del peso.
En los países desarrollados, el peso macrosómico lo consideran por encima de 4.500, pero en Latinoamérica es 4.000. La COG define macrosomía en fetos mayores de 4.500 gramos. Últimamente se ha puesto una nueva definición, desde el grado 1 de 4.000 a 4.449, grado 2 de 4.500 a 4.999 y grado 3 por encima de 5.000 gramos. Esa es la nueva definición que está tratando de entrar con fuerza. Siempre, como es nuestro diagnóstico, nuestra famosa clínica, nuestra altura uterina. Si vemos un feto que está por encima de la altura uterina de lo normal, pues hay que esperar que es un feto más grande, ¿no? Tenemos un feto de 20 semanas y con una altura uterina de 24, pues hay que parar la oreja. Ese niño está creciendo más de lo normal. Entonces va a ser un niño grande para edad gestacional. ¿Ya? O si encontramos un polidramnios, también nos puede ser un indicativo que puede haber un macrosómico o un bebé grande. La definición, término utilizado de forma imprecisa para determinar a un feto muy grande. Peso por encima del percentil 90 o 4.000 gramos. Si hacemos el percentil en la curva de Duchenko, vamos a ver que eso por encima del percentil 90 es un feto grande para edad gestacional. Sociedad de la Americana y la ginecobstetricia de recién por encima de 4.500 gramos se lo llama macrosómico, para entenderlo mejor. La diferencia del feto grande para edad gestacional y macrosomía fetal. En el peso fetal debemos distinguir dos aspectos diferentes. El feto grande para edad gestacional, peso fetal estimado superior al percentil 90 para una edad gestacional determinada. Puede ser un bebé grande para edad gestacional a las 20, a las 24, a las 28, a las 30, a las 40. Independientemente a la edad gestacional, es un feto que esté más superando el percentil 90. Macrosomía, neonato, ¿se dan cuenta? El neonato con peso al nacer superior a 4.000 gramos, sea cual sea la edad gestacional según la OMS, porque como la OMS engloba a todos los países, no solamente los desarrollados, sino también los de bien desarrollo, entonces se engloba y hace un promedio de 4.000 gramos. Por lo tanto, durante el seguimiento ecográfico hablaremos de feto grande para edad gestacional y se debe reservar el término de macrosomía para los fetos que ya nacieron, para el neonato. Aquí vemos un bebito normal y este es un bebé grandote, ¿no? Un feto macrosómico. Los fetos macrosómicos o grandes son difíciles de diagnosticar. A veces los diagnosticamos cuando nacen ya. Recién cuando nacen, de repente nosotros decimos, ay, un feto va a haber 3.900 gramos, 3.800, más o menos está bien por ahí. Y oh, maravilla, nace uno más de 4.500. La ecografía nos puede ayudar para hacer un ponderado fetal, aunque la valoración del peso en etapas tardías no es buena, ¿no? Hay muchos datos imprecisos. Inclusive hasta se puede variar hasta 1 kilo, entonces no nos sirve. Entonces, todos los que están por encima del percentil 90, independientemente de la edad gestacional, mira, puede ser a las 26, a las 28, a las 30, a las 40 semanas, pueden estar por encima del percentil 90, son los grandes para edad gestacional. Los factores predominantes generalmente es la diabetes. Puede ser la gestacional o la diabetes tipo 2, que es la que más factores da, más complicaciones de feto grande. Casi la principal causa. La edad gestacional, embarazos más también. Otra de las causas, también factores que pueden ser pacientes que superan las 40 semanas, 41, 42, porque el bebé sigue creciendo de 30 a 35 gramos diario. Entonces se nos va a alterar, de repente un bebé que está con 39, con 3.900 gramos a las 40 semanas va a ir creciendo diario 30 gramos, se nos va a superar. Entonces, feto de sexo masculino, los hombrecitos tienden a ser más grandes que las mujercitas. Factores genéticos, padres que pueden ser padres muy altos, y entonces que ellos también nacieron macrosómicos, probablemente va a ser un feto grande. Las pacientes que son multíparas tienden 2 a 3 veces una relación a las primíparas, 2 o 3 veces de tener un bebé grande.
Las anomalías congénitas, la transposición de los grandes vasos también pueden dar los fetos grandes. La eritroblastosis fetal, los hidros fetal, ¿por qué? Porque es un feto hinchado. También los que tienen problemas por ejemplo, las acráneas, también, aquellos bebitos también van a tener, como no estimulan el parto, van a seguir creciendo, van a seguir creciendo, van a seguir creciendo y van a ser bebés muy grandes. Los desórdenes genéticos, el síndrome de Becking, el Wiedemann, el síndrome de Soto, son bebés muy grandes. Factores de riesgo, como les dije, diabetes materna, intolerancia materna a la glucosa, multiparidad, antecedentes de fetos macrosómicos que la paciente haya tenido, gestaciones prolongadas, porque el bebé sigue creciendo, las pacientes obesas también pueden tener niños gordos, aumento excesivo de peso en el embarazo, feto masculino y la estatura de los padres también. La prevalencia a nivel mundial es el 9%. Todos los nacimientos pueden ser bebés grandes. Países desarrollados, el 1 al 5%. ¿Por qué? Porque ellos ponen un límite más grande, hasta 4.500 gramos. Las diabéticas, miren, las diabéticas tienen el 13.6% de tener hijos grandes. Y las obesas, las gordas, tienen un índice altísimo de tener 22.3%. Y lamentablemente que estas pacientes a veces no los podemos diagnosticar por la obesidad de la mamá, y entonces se nos va a ir de la mano poder hacer un diagnóstico preciso. Predicción. A la valoración clínica de predicción del peso fetal. Hay que hacer la altura uterina, ver cómo ha estado creciendo, de repente ver antecedentes, ver las ecografías previas para ver si está creciendo bien. El volumen del líquido amniótico, el tamaño, la configuración del útero, el cuerpo materno, pueden complicar la valoración del tamaño del feto por palpación materna. Un poligrafio no va a ser difícil hacer un diagnóstico también. Una pacientita que tenga sobrepeso también. Se ha dicho que la ultrasonografía ha sido propuesta como un método más exacto de la valoración del peso fetal. Lamentablemente, el rango de error varía de 300 a 550. Si tenemos un feto de 3.900, nos va a dar, no, es 3.900, y total nos resulta con un 4.550. No nos ayuda mucho también la ecografía. El diagnóstico generalmente es una estimación clínica materna. También hacemos el diagnóstico con la ecografía. Todo esto llevamos a las fórmulas internacionales para que nos den el peso adecuado para la edad gestacional y nos dé también el peso grande para la edad gestacional. Ajustar el peso fetal esperado con el peso fetal ponderado, peso y altura uterina, peso del feto y la altura uterina, presencia o no de diabetes, el perímetro abdominal, parámetro aislado más usado para determinar el riesgo de macrosomía. Mejor si lo hacemos que el circulito lo haga solito, la elíptica, que no lo hagamos manual, lo haga que aplastemos un botón y que solito se haga. Eso es más exacto. Medida del tejido adiposo fetal. Esto es importante porque vemos ahí el tejido adiposo del bebito. Entonces, un buen ecografista va a distinguir si es un bebé gordo o no es un bebé gordo, porque es un bebé grande que no es gordito, va a ser, pues, va a haber músculo, va a haber el tejido celular normal. En cambio, si es un gordito, lo va a ver, el tejido celular lo va a identificar con precisión. Generalmente es en el húmero, los hombros y en la pared abdominal y los muslos. Actitud obstétrica. ¿Qué hacemos? Hay que ser solamente una actitud expectante. ¿Lo inducimos? Es la duda. Pero si vemos un bebé muy grande, de repente podemos inducirle a las 38, 39 semanas para ver cómo va. De repente agarrar un trabajo para evitar que crezca más, ¿no? Cesárea electiva, tampoco, porque eso hay que ver generalmente en el momento del parto. Enfoque es individual. Hay que ver cómo nos va a presentar en el momento del parto y ver si va a poder o no a terminar esta gestación. La macrosomía fetal está generalmente asociada a diabetes, antecedentes de obesidad.
Según UNICE, en el 2012, no realizar estimación del peso fetal en poblaciones de bajo riesgo. No hay que hacer. No, ecográficamente. No incluyen la macrosomía fetal entre las indicaciones de cesárea electiva. ¿Se dan cuenta? Se dice que no. Un feto macrosómico por sí no es indicativo de cesárea. La COG dice cesárea electiva si el peso fetal esperado es por encima de 5.000 gramos. Si es por debajo de 5.000, sin factores de riesgo. Si las mujeres tienen factores de riesgo, el peso fetal esperado 4.500 podría ser cesárea. Complicaciones de la madre, ese es el problema. Complicaciones en el parto, es el problema más importante. Es el desprendimiento del hombro anterior. Acá sale la cabecita y ¡pac! Se enclava acá debajo del bajo de la sínfisis del pubis. Entonces aquí tenemos que, lo que se va a presentar es la distocia del hombro. ¿Y qué cosas tenemos que hacer para evitar eso? Hay que hacer la maniobra de Robinson. ¿Cómo se hace eso? De tal manera, levantamos las piernas de la madre hacia el abdomen, de tal manera que vamos a ampliar el diámetro. Y el operador, o sea, el que está teniendo el parto, haremos una rotación de 180 grados para que se desprenda y este hombro y se convierta en posterior y así poderlo sacar. Cuando tenemos una impactación de hombro, una distocia de hombro. Es muy peligrosa porque ya tenemos el feto afuera y está enclavado el bebito. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Doblamos las piernas de la paciente y doblamos la piernita de la paciente hacia acá, bien hacia acá, de los dos lados, las dos piernitas aquí, y entonces con la mano rotaremos al bebé. Lo rotamos de tal manera que este hombro sale de ahí y de repente se da al otro lado, se hace el posterior y va, rotas como jalar. Haces una contrarrotación y jalando al bebito para que se desprenda el hombro de ahí de donde está impactado. Maternas, mayor riesgo de cesárea. Laceraciones de tercer o cuarto grado. Estas complicaciones aumentan hasta 5 veces en comparación a un parto normal. En complicaciones fetales tenemos distocia de hombros, que ya les dije. Lesiones del plexo braquial, va a haber a veces adormecimientos, a veces complicaciones a nivel del plexo braquial, va a haber complicaciones en el nervio facial, también puede haber lesión lesión del nervio facial, puede haber fractura del húmero, puede haber fractura de la clavícula, parálisis de Erdutschen, ese es todo, que se complica todo lo que hay, una parálisis de todo el plexo braquial, y puede haber también una asfixia fetal y también puede haber una muerte fetal. Acá estamos sacando el bebito, o ves acá se va, de repente se nos va a impactar esto, se nos va a enclavar acá, en un momento que hace tanta jalando, mira, la lesión está aquí a nivel del plexo braquial. Aquí están las otras lesiones, la parálisis de Erb, que es C5 y C6, la parálisis de Kumpe, es en C8, C1 hasta acá, las lesiones polimorfas, que son de esta C5 y T1, su pronóstico sin distocia de hombros es peor. Si hay una distocia de hombros, pues el hombro lo va a proteger porque no lo estás jaloneando, pero si no, lo estás jalando y puede haber lesiones a esos plexos. Los macrosómicos de madres con diabetes, estos fetos tienen mayor riesgo de presentar distocia de hombros que los fetos de madres no diabéticas. Y ya les dije hace un rato, esto es que se debería al aumento de la circunferencia abdominal y el tamaño de los hombros en relación al diámetro cefálico. Además, los hombros son más fuertes, más grandes y más robustos que el diámetro cefálico, debido al hiperinsulinismo que presenta el feto en estos embarazos. La complicación del recién nacido de madres diabéticas es tener problemas de regulación de su propia glucosa en sangre,
y traerá como complicaciones ictericia, hipoglicemia, dificultades respiratorias, pueden tener también problemas cardíacos y hay que tener cuidado con estos bebés. Aquí vamos a un algoritmo que con eso terminamos, ¿ya? Una eco en el tercer trimestre, menor de 37 semanas, repetir la ecografía 3 a 4 semanas para ver el crecimiento. Si está por encima del percentil 97, un bajo riesgo de macrosomía, lo podemos esperar. Ya podemos esperar todavía. Si tiene por encima del percentil 97 o del percentil 90, se confirmará la edad gestacional, solicitar test de tolerancia a la glucosa en madres diabéticas. Se confirma la edad gestacional si tiene las 37 semanas, solicitamos el test de tolerancia a la glucosa, estudiamos y hacemos un estudio morfológico, tenemos si es grande para edad gestacional aislado, programar eco de las 38 a 39 semanas. Si por encima, si está por menos de 4.000 gramos, los controles habituales. Si está más de 4.000 gramos, finalizar a partir de las 39 semanas. Si es diabetes, seguir protocolo específico cuando son diabetes. Y si es mayor de 4.500 con diabéticas y menor de 5.000 gramos en no diabéticas, cesárea electiva a partir de 39 semanas. Solicitar test de tolerancia a la glucosa y estudio morfológico. Si hay diabetes, seguir el protocolo, como ya les dije. Si son grandes, si el feto es grande, aislado, programar eco a las 38, 39 semanas, menos de 30, lo estoy repitiendo, controles habituales, mayor de 4.000 gramos, finalizar a las 39 semanas, y si es más de 4.500 en diabéticas y menos de 5.000 gramos en no diabetes, hay que programar cesárea porque para evitar las complicaciones que pueden haber más complicaciones tanto maternas como fetales. Entonces, es mejor terminar nuestra gestación antes de tener complicaciones. Con esto terminamos. La bibliografía está acá. Consulten estos libros para ver si tengan alguna duda. Y con eso hemos terminado. Me van a disculpar porque lo he hecho muy grande, me he pasado el tiempo creo, pero lamentablemente es un tema muy grande. He tratado de resumir a lo máximo porque la restricción del crecimiento intrauterino está cada día cambiando y hay que leer mucho y hay que resumir mucho, y espero que les haya, que se quede ahí algo para que ustedes entiendan. Básicamente lo importante de eso es que tienen que saber diferenciar un feto pequeño, edad gestacional y una restricción de crecimiento intrauterino, y una restricción de un RCIU temprano y un RCIU tardío. Y qué vasos y qué estudios se tiene que hacer. Si lo saben eso, básicamente están dominando casi un 50% de lo que es la restricción de crecimiento intrauterino y la decisión para las posibilidades de poder transferir. Sus causas, que ya casi todos saben cuáles son las causas, y transferirlo, si están en un sitio no adecuado, transferirlo en lo posible a un centro de nivel mínimo 3 para que puedan solucionar el problema tanto del niño como de la madre, y fundamentalmente la UCI del neonatal. Y si es más grandecito también, hay que mandarlo también, si es un feto grande, un feto diabético, también mandar a un centro donde haya cuidado para estos niños, porque un feto grande también tiene complicaciones, también se van a la UCI, también hay que tenerle mucha atención a estos niños. Con eso he terminado y espero que les haya servido. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, gracias a ustedes también.